Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy les traigo un nuevo reloj de la marca Casio que, si no estoy mal, salió a principios de este 2025. Destacó de inmediato por su gran pantalla y por incluir varias de esas funciones que Casio prácticamente ya ofrece por defecto en sus modelos digitales. Aquí en el canal ya vimos algo parecido con el AE1500W, que por cierto se aceptó muy bien, y a este AE1600H viene a seguir esa misma línea, pero mejor vamos a verlo. Y como en varios relojes que hemos visto aquí en el canal, este Casio también lo compré en AliExpress. Quienes ya siguen la serie saben que hasta ahora no hemos tenido problemas con copias, aunque igual vamos paso a paso por si llegara a surgir algo sospechoso. Para los que son nuevos, la recomendación es siempre revisar al vendedor y los comentarios antes de comprar, porque saben, AliExpress es una plataforma que conecta muchas tiendas y vendedores donde pueden encontrar prácticamente de todo: ropa, gadgets, electrónicos, relojes y más. Y como siempre, aquí en la descripción del video les dejo unos códigos de descuento que pueden usar en casi cualquier artículo, incluyendo este modelo si les interesa. Sin la bolsa de burbujas, lo primero que vemos por fuera es su guía del usuario, donde podemos leer a qué número de módulo aplican las instrucciones, los cuidados del reloj y su programación. Viene en formato de libro y junto a ella encontramos la tarjeta de garantía, sellada por la tienda. Tal como vimos en algún video anterior, se despliega y está disponible en varios idiomas, lista para cualquier situación en la que haga falta. Como viene de la página mencionada, era de esperarse que recibamos el reloj en este clásico empaque de latón, y no está nada mal, porque protege bien la pieza, y si queremos almacenarla es bastante útil. Eso sí, la tapa llegó un poco abierta, quizá por el trayecto o porque lo empacaron con prisa. Su empaque es color plata, con tapa que tiene una ventana de acrílico y el texto en blanco que indica claramente que se trata de un Casio. La retiramos y enseguida aparece la tarjeta informativa, destacando de forma visual algunas de sus características: batería de 10 años, cronógrafo y resistencia al agua de 100 metros, por ejemplo. Ahora sí, quitamos la esponja y aquí está el AE1600, que nos recibe con una imagen deportiva y esta pantalla enorme, que sin duda nadie va a poder criticar por falta de legibilidad. Es un reloj bastante generoso en caja y correa, y de hecho ya entendemos por qué la tapa llegó un poco forzada, pero mejor. Ya limpio y listo, vemos mejor nuestro reloj. Arranquemos con el peso, que sorprende porque a pesar del tamaño se siente bastante ligero en la mano, lo que anticipa comodidad en la muñeca. Esto se debe principalmente a su fabricación en resina, presente tanto en la caja como en la correa. Y justo hablando de esta última, noten que es ancha, flexible y ligera, pensada para acompañar el tamaño generoso de la caja y evitar que el reloj se vea desproporcionado. Al tacto se siente firme, pero lo bastante maleable como para adaptarse sin problema a distintas muñecas. El acabado mate ayuda a disimular marcas de uso y refuerza ese aspecto deportivo característico del modelo. Cuenta además con estos pequeños surcos y los dobleces cerca de los pernos, que favorecen la ventilación en la muñeca y ayudan a resistir estiramientos bruscos. En su extremo tenemos un sujetador móvil y una hebilla de resina sin ningún grabado. Aquí quizá Casio pudo apostar por una metálica para darle un plus, pero claro, costos. Pasando a la caja nos encontramos con un diseño grande y robusto. Su forma recuerda a un octágono, pero podemos considerarla prácticamente cuadrada. El cristal de acrílico es resistente a golpes, aunque no tanto a rayaduras. La ventaja es que, si lo vemos de esta forma, no sobresale del bisel, lo que ayudará a protegerlo. Aquí vemos que la caja está muy trabajada, con detalles y salientes, y se aprecia que está formada por dos partes, siendo la inferior de color gris. En los laterales encontramos 3 pulsadores de metal para manipular las funciones, 2 a la izquierda y 1 a la derecha. Son amplios y se sienten precisos al presionarlos. El cuarto botón, destinado a la luz, está remarcado en texto rojo, fácil de identificar al instante. Miremos la parte trasera del reloj. La tapa que protege su maquinaria es de acero, sujeta por 4 tornillos, y abarca prácticamente toda la caja. En el centro encontramos la información general grabada que nos permite comprobar que la tarjeta y la guía coinciden con el modelo y número de módulo. No hay que bajar la guardia con respecto a relojes clonocopias, pero aquí se nota un buen trabajo de grabado con los tornillos bien alineados. Al igual que con los acabados de la caja, no detecto excesos ni malos acabados, salvo si uno es extremadamente quisquilloso. Regresando al frente, lo primero que nos recibe es la pantalla enorme y de lectura muy clara. Su tamaño garantiza una legibilidad excelente, incluso a simple vista, sin necesidad de forzar la vista. El contraste de la carátula con los textos en blanco y los indicadores de función permite identificar fácilmente cada uno de ellos, por ejemplo, cronógrafo, resistencia al agua de 100 metros, batería de 10 años y demás funciones básicas. El diseño mantiene la estética clásica de Casio. La información está distribuida de forma lógica sin saturar la pantalla, lo que facilita un uso rápido y práctico. Los bordes del bisel incluyen información grabada, no solo impresa, y la pantalla digital blanca muestra todo lo necesario: horas, minutos, fecha y, en la parte inferior, los segundos con un apoyo gráfico que los cuenta en lapsos de 10. Ya estando aquí, veamos qué funciones nos ofrece el reloj.
Al presionar Mode, después de la hora y la fecha encontramos la alarma, que se puede programar hasta en 5 ocasiones, además de la señal horaria. Luego tenemos la cuenta regresiva, que va desde 24 horas hacia atrás si no se programa un tiempo específico. El cronógrafo permite medir desde centésimas de segundo, ideal para deportes o actividades precisas. Y finalmente el doble uso horario, perfecto para personas viajeras. Un ajuste rápido se hará presionando este botón unos momentos. Los segundos empiezan a parpadear y a partir de ahí podemos ir cambiando los dígitos, primero las horas, luego los minutos y después la fecha. El reloj nos va a incluir año, mes y día, así que la configuración es prácticamente automática. La función de luz la vamos a activar con este botón al frente, así que no hay pierde. Como pueden ver, se ilumina mediante un LED ámbar y la iluminación es bastante uniforme, permitiendo leer la hora sin problema. Si lo vemos desde un ángulo inclinado, la imagen pierde algo de claridad, pero nada de qué preocuparse. Además, cuenta con Afterglow, por lo que al soltar el botón la luz persiste unos segundos. Para la muñeca, a pesar de que la caja ronda los 50 milímetros, no se siente estorboso ni mucho menos pesado. Ojo, por sus dimensiones puede lucir mejor en muñecas grandes. Para referencia, la mía, que la considero delgada, mide 16.5 centímetros. Vean, se adapta bien, aunque es bastante notoria la presencia. Visualmente, la pantalla amplia domina el frente, lo que garantiza una legibilidad inmediata. Recordemos que esto es solo un primer vistazo. Más adelante traeré la reseña completa con datos puntuales de medidas, peso y ajustes. Por ahora, puedo comentarles que el precio de esta elección fue de aproximadamente $45 estadounidenses. Si deciden adquirirlo a través de AliExpress, no olviden considerar los posibles impuestos al final de su compra para decidir con claridad. Y si les interesa, pueden usar el enlace y los códigos de descuento que les dejé, así consiguen un mejor precio y de paso apoyan al canal, lo cual siempre se los agradezco mucho. En conclusión, con este vistazo podemos ver lo que ofrece este Casio AE1600, una pantalla enorme y clara, funciones prácticas para el día a día, como alarmas, cronógrafos, temporizador y doble horario, además de resistencia al agua de 100 metros y la promesa de 10 años de batería. Quizá no sea para todos por su tamaño, pero quienes disfrutan de relojes grandes y funcionales seguramente lo van a valorar. Todo esto respaldado como siempre por la calidad a la que Casio nos tiene acostumbrados. Por eso a partir de aquí ahora me interesan sus comentarios. ¿Qué les pareció el reloj? ¿Qué les gustó más? ¿Ya lo usaron o todavía tienen dudas sobre si son originales? Por lo demás, si les gustó el video no olviden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.